damos la bienvenida entonces a la doctora Marianela Atencio, que es ginecóloga de Alitus Instituto Médico. Muy bienvenida, Marianela. Nadie mejor que vos para preguntarte cuáles son las consultas ginecológicas más frecuentes. Bueno, podemos hablar de población general, porque según la edad también eso va a variar un poquito, Sí. pero hablando un poco de la población general, lo que nosotros vemos más frecuentemente es venir a hacerse el chequeo anual, eso es el Papá Nicolau y la colposcopía, que ahora vamos a hablar un poquito. Venir porque tienen alteraciones en el flujo vaginal, eso que todas las mujeres tenemos normalmente todos los meses, puede estar un poquito alterado. También puede pasar lo mismo con el tema de la menstruación, vienen por eso, porque o falta la menstruación o les viene muy seguido. También pueden venir por dolor pelviano crónico. Eso sí que no sé qué es. ¿Querés que vayamos medio por orden? Vamos. Bueno, irregularidades menstruales, ¿qué pueden llegar a ser? Irregularidad menstrual es todo aquel patrón que difiera de lo que es lo normal en la paciente, que suele ser menstruar una vez por mes de manera regular, no antes de 21 días, digamos, o sea, ciclos menores de 21 días, ni más espaciado que 45 días. 45 suena un montón. Suena un montón, pero hay algunas pacientes, no es la mayoría, que esa es su regularidad. Lo que tiene que llamar la atención es a una que era muy regular en 24 o 28 días, que de golpe de 45, eso es raro. Claro, eso hay que estudiarlo. Y también el tema, o sea, lo podemos dividir en lo que es el ritmo, con lo que veníamos diciendo, no menstruar ni muy seguido ni muy espaciado, y lo que es la cantidad, no menstruar poquito ni demasiado. ¿Y a qué podría deberse estas irregularidades? Y en general puede ser por alteraciones hormonales que pueden ser transitorias, por estrés, que lo vemos mucho. O porque realmente esté pasando algo a nivel hormonal, que eso se va a estudiar en la sangre. ¿Y en qué casos decidís tratar esto? A veces se espera, se estudia la etiología y de tratarse, ¿cómo se trata? Nosotros lo que hacemos también depende mucho de la edad. No es lo mismo una chica que acaba de tener su primera menstruación, que obviamente no va a estar hecha un relojito y va a menstruar quizá alternadamente o algunos meses no menstrua. Yo a esa paciente le espero, no es necesario salir corriendo y estudiarla y de llenarla de hormonas, no es necesario. Pero si era una paciente en edad fértil, sobre todo si busca embarazo, que se da cuenta de que no está menstruando bien, ahí la estudiamos y según qué vemos en el laboratorio, o vemos que por ahí no es de causa hormonal, sino que es de otra causa, por ejemplo, alguna lesión en el cuello. Bueno, en esos casos vemos cuál es el tratamiento y puede ser hormonal el tratamiento. Muchas veces se consulta sobre anticoncepción, ¿no? Hay novedades, también hay método para cada persona, hay mucho de eso, ¿no? Sí, hay mucho de eso. De hecho, nosotros ya lo hablamos, me acuerdo, en un programa con el doctor y con vos, el tema de, bueno, cómo elegir el método anticonceptivo, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta? La edad seguro. La edad seguro. También, tanto para si una chica es muy joven como para si una persona está acercándose a la menopausia. Claro. También los deseos que tiene la paciente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos porque, por ejemplo, poniendo un dispositivo intrauterino, un DIU, esa paciente durante 5 años por lo menos va a estar cuidada, dependiendo de qué tipo de DIU sea, ¿no? Entonces, si la paciente a mí me pregunta, bueno, yo el año que viene me quiero embarazar, por ahí no es ese el método adecuado, por ahí podemos charlar y hablar de otra cosa, preservativo, anillo vaginal, que ahora está teniendo bastante aceptación. ¿Qué es el anillo vaginal? Y el anillo vaginal es un anillo que será más o menos de unos 3 centímetros de diámetro, que es flexible, que lo coloca la paciente, y es como tomar el anticonceptivo, pero se absorbe en otra mucosa, se absorbe en la mucosa vaginal. Lo bueno de esto es que la paciente lo coloca ella, uno le enseña la primera vez y después lo coloca ella, y dura 3 semanas y una última semana se lo saca como para hacer el descanso, digamos. Para esas que se olvidan de la pastilla, ideal. Ideal. Y para alguna que tenga problema para digerirlo o asimilarlo, también. Está bien. También. Bueno, existe una anticoncepción de emergencia. ¿Qué es y por qué no se la puede tomar como una anticoncepción regular, digamos, ¿no? Claro. La anticoncepción de emergencia es una pastilla que se toma, que es derivada de la progesterona, que no tiene efectos adversos casi, puede dar mareos o un poco de náuseas por ser derivada de la progesterona, y se toma dentro de las 72 horas de una relación sexual no protegida. O sea, una persona tuvo una relación sexual en la que no se protegió por la razón que sea, incluso hasta una violación. Se da. Uno no quiere pensar en estas cosas, pero suceden, y no solo suceden porque salen en el diario. A una mujer la puede violar su exmarido, la puede forzar a tener relaciones un hombre con el que ya se está separando, entonces tuvo una relación sin protección. Sí. Entonces, entre que tuvo la relación y toma este medicamento, no pueden pasar más de 72 horas. Exacto. Sí pueden pasar 2 horas.
Sí, por O sea, supuesto. porque eso es lo que por ahí a veces la gente no entiende. Claro. No es que tenés que esperar 72 horas, es desde que sucedió hasta 72 horas. Pero no se puede abusar de esto. La verdad, no tiene efectos adversos. Sería mentirle a la gente decirle esto te va a hacer mal. Lo que sí pasa es que después, si uno lo toma muchas veces, el ciclo se altera. Entonces la paciente, volvemos a lo que habíamos hablado al principio. Sí, habiendo métodos anticonceptivos y varios, no vas a usar esto como método anticonceptivo. Exacto. Está bien. ¿Y hay alguna contraindicación? ¿Hay alguna paciente que no pudiera? No, la verdad que no tiene contraindicaciones. Lo que yo siempre les recalco a las pacientes, que no todo el mundo sabe, es que solamente esto es para embarazo no deseado. Si uno tuvo una relación sexual sin protección con una persona que no conoce o que no sabemos bien, digamos, su historia médica... o sea, no te cuida de un contagio de HIV, de hepatitis de B ningún contagio. o de cualquier enfermedad de transmisión sexual. ¿Estuviste expuesta a eso? Sí. Lo que no va a pasar es quedarte embarazada siempre que recuerdes que sea antes de las 72 horas. Exacto. Bueno, eso del dolor pelviano crónico, ¿qué viene a ser? Y el dolor pelviano crónico, por definición, para decirlo así prolijito, es el dolor que se da en el hemiabdomen inferior, o sea, lo que tenemos del desde ombligo el ombligo para abajo, sí, por más de 6 meses y que invalida a la paciente como para hacer su vida habitual. O sea, no son molestias, es dolor. No, es dolor, es algo que... ¿Cómo sabe la paciente si no es un colon irritable o no sé? Muchas veces no lo sabe y nosotros lo tenemos que estudiar porque la paciente viene a la consulta porque vive con dolor y hay que ver, bueno... Cuando le hacemos la historia clínica, que es uno de los métodos diagnósticos, preguntarle, ¿el dolor es todo el tiempo? ¿Lo relacionas con las menstruaciones? ¿Lo relacionas si vas al baño, por ejemplo, de cuerpo, mejora, si no mejora? Hay que estudiarlo porque no es una sola causa. El dolor pelviano crónico tiene, dentro de lo ginecológico, que es lo que hacemos nosotros, bueno, la endometriosis es una de las causas más frecuentes. Pero tenemos también colon irritable, tenemos cistitis como causa urológica. Entonces, los estudios que sí o sí le tienen que hacer ustedes a una paciente que remite de dolor pelviano crónico, ¿cuáles son? Primero, preguntarle bien. El interrogatorio nos da más de la mitad de las pistas como para ver para dónde encaramos la investigación. Y después, obviamente que hay que revisarla, hay que hacerle un examen pelviano para ver si cuando uno está tocando con la palpación bimanual, que es en vagina y en la panza, ver si nos dice ahí es donde refiere el dolor, tocar la panza, y después estudios complementarios, que es análisis de sangre y ecografías, resonancia se puede llegar a pedir también. En casos más extremos. Claro, en casos que ya todo lo menos invasivo no nos fuera dando ningún datos, indicio. Y ella se sigue quejando, claro. ¿Aparece de golpe este dolor que luego se vuelve crónico? ¿Ellas qué remiten? No saben. No se sabe porque como ya hace un crónico, tiempo que lo tienen, ya ni se acuerdan. Ya no, claro. ¿Y en qué casos corresponde consultar? Bueno, esto es un tema controversial porque hay mucha gente, las mujeres, muchas piensan, yo tengo flujo y esto no es normal. Y la verdad que una mujer en edad fértil tiene que tener flujo. El flujo es un fluido que puede ser transparente o puede ser blanquecino y que no es que no tiene nada de olor. Siempre hay un poquito de olor. El tema es consultar cuando este patrón habitual que uno nota que tiene siempre cambia. Por ejemplo, cambia porque el olor se hace más intenso, porque empieza a picar, porque el color es distinto. Ahí sí tenemos que consultar y no automedicarse, que es lo que hace mucha gente, porque los óvulos, los que usó mi prima, mi tía, mi amigo, los que ya usé en otra oportunidad, van, los compran y bueno. No es lo ideal, claro. Y no, porque no todos los óvulos van a tener la misma función. Exacto, entonces lo que pasa es que a veces andan un poquito bien, después a los días vuelve, ya cuando vienen a consultar a nosotros perdemos muchas pistas porque la paciente ya está tratada, entonces ahí nos desorientan un poco. Es como cuando te hacen, por ejemplo, nada que ver el exudado de fauces para ver si tenés una angina y primero te sacan la muestra y después tomas el antibiótico. Exacto. Porque si no todo se pierde, se dibuja. Se disfraza de alguna manera. Bueno, entonces los síntomas frecuentes para que uno tenga que consultar es un olor mucho más fuerte, un aspecto diferente. Exacto. Y es importante tratar porque puede ser una pavada o no. Y uno no tiene que dejar que avance una infección. Claro, exactamente. ¿Las más comunes cuáles son? Y las más comunes, el 90% de lo que llamamos nosotros vulvovaginitis, son la tricomoniasis, la cándida, el famoso hongo, y la vaginosis bacteriana. La verdad que dan síntomas muy parecidos, entonces, un poco volviendo a lo que decíamos, hay óvulos que son contra todo, que son genéricos, que lo más probable es que las puedan resolver, pero a nosotros nos sirve mucho porque cuando nosotros ponemos el espéculo y miramos el tipo de flujo, sentimos el olor particular que hay según cada infección, nos da muchas pistas. Entonces,
Para el médico no es lo mismo, el tratamiento no es el mismo, si bien la paciente puede tener síntomas parecidos. ¿La pareja se tiene que tratar al mismo tiempo o no siempre? No siempre, no siempre. Por eso está bueno que consulten, porque según cuál vamos a dar el tratamiento. A veces se producen unas peleas tremendas en las parejas. Sí. Porque yo estaba perfecta y ahora mirá lo que tengo y estoy solo con vos. ¿Qué se le puede contestar para que calmara a una mujer en estos casos? Porque en realidad no siempre quiere decir, sí puede haber un atorrante dando vueltas, debe haber uno en Buenos Aires, dos, que sean capaces de ser infieles. No, pero en serio, no siempre tiene que haber habido otra pareja para que pase esto. A veces el pH se modifica, una toma prolongada de antibióticos modificó esa flora. Exacto. ¿Puede ser? La mayoría de las veces te diría que son nuestras mismas bacterias u hongos que por alguna alteración... ¿Lo podemos explicar bien despacito esto? Porque yo he conocido gente que se ha peleado para a siempre. Muerte. Para siempre. No, bueno, entonces, uno tiene una flora, tanto vaginal como por ejemplo, intestinal. Como de la piel, como en la boca, como en todos lados. Tenemos flora que nos cuida. Que nos cuida. A veces, en vez de cuidarnos, parece que se nos volviera en contra porque algún medio lo atacó. Hacemos algo para alterarla. Entonces esa flora se pone un poco más agresiva y ahí es donde nosotros empezamos a sentir los síntomas. Al tener relaciones con esa flora alterada, pasamos ese bichito a nuestra pareja, nosotras hacemos el tratamiento, quizá la pareja es asintomática y después se vuelve este círculo vicioso. Pero no siempre tiene que ver con que ahí hubo terceros. Ni cuartos, ni orgías. No, porque en serio, usted no ha conocido gente que dice, pero si yo estaba re bien y vino ¿no? Claro, pero las mujeres solas sin relaciones también presentan todo esto, salvo los que sean de transmisión, que son las menos. Claro, iguales son las de transmisión, para saber nomás. Y enfermedad de transmisión sexual tenemos un montón, ¿no es cierto? Podemos hablar de sífilis, podemos hablar de gonorrea. Eso igual no va a ser la consulta típica por la que viene esta paciente tiene vulvovaginitis. Es otra cosa. Va a venir con otros síntomas. Muchos flujos, por ejemplo, por tricomonas, se hace el tratamiento de ambos, porque el hombre por ahí no tiene molestias y lo tiene y después se lo vuelve a pasar. Pero, entonces hay que hacerlo. Entonces puede empezar alguno de los dos y se lo puede transmitir al otro. Vamos al control ginecológico. ¿En qué consiste o en qué debería consistir un buen control ginecológico? Y si podemos pensar en edades. Claro. Tanto para una señora que nos está mirando que tiene una hija chica y dice, esta chiquita tiene que ir o no, como para una persona que ya pasó la menopausia y dice, ¿yo para qué voy a ir? Bueno, el control ginecológico, empezando como una base, que son pacientes en edad fértil que ya han iniciado las relaciones sexuales, consta de Papá Nicolau y colposcopía, que la colpo es cuando te miran. La colpo es mirar con la lupa, que es el colposcopio, que es ese aparato que nosotros usamos, que tiene luz y tiene aumento. Y el Papá Nicolau es tomar una muestra de las células del cuello como para mandar a analizar y ver que estén bien. Eso es lo básico, que se hace desde que uno inicia las relaciones sexuales, durante toda la vida se hace. Y en pacientes que no han iniciado relaciones, pero que ya son mayores a 21 años, también se hace, no se hace colposcopía porque no se puede poner el espéculo, pero sí se hace con un hisopo. Y se manda a analizar. Toda la vida quiere decir que una señora muy grande tiene que seguirse testeando. Las guías en otros países dicen que no, que después de una determinada edad, como ya la incidencia del cáncer de cuello baja considerablemente, puede no hacerlo más. La realidad es que todos los trabajos que hablan de eso son trabajos que se hicieron en países desarrollados. Nosotros no tenemos esa suerte todavía. Nosotros hemos tenido y tenemos muchísimo HPV. Y tenemos ¿Podemos dedicarle unos minutos al HPV y su relación con el cáncer de cuello de útero? Sí. Que no todos los HPV van a terminar en un cáncer de útero, pero no sé si la vacuna se está dando, si sigue generando dudas, no sé cómo es esto. Sí. Pero lo que sí creo que, no sé por qué asocio esto que decís vos, al no estar nosotros en un medio tan libre de HPV, por ejemplo, nadie está libre de desarrollar un cáncer de útero, que no sé si siempre tiene que haber un HPV previo, o no tiene nada. En todos los cánceres de cuello se han encontrado HPV. Ahora, no todas las pacientes con HPV van a desarrollar un cáncer de cuello. Claramente. Eso es algo importante porque la gente se asusta mucho cuando uno le dice que tiene HPV. Decilo de vuelta y despacito. En todos los cánceres de cuello de útero hay un HPV previo, pero de ninguna manera un diagnóstico de HPV terminará en un cáncer de cuello de útero. ¿Y de qué depende? De muchos cofactores, principalmente de la inmunidad de la paciente, de cómo ella y su cuerpo se van a defender contra ese HPV, de los controles que la paciente se haga, esto se puede detectar precozmente.
Depende también, obviamente, del tipo de HPV. No es lo mismo tener una infección por un virus oncogénico, que son los virus que generan cáncer, que los virus no oncogénicos, que son, por ejemplo, los que dan las verrugas, que esos no, hay que tranquilizar a la paciente, se trata y se controla. Pero sí depende de varias cosas, que la paciente sea tabaquista, que la paciente tenga alguna enfermedad que la inmunodeprima, como el HIV, todas esas cosas son cofactores que, llegado un día, hacen que el cáncer venga. Y supongamos que una paciente tuvo HPV o tiene, pero se hace los controles religiosamente una vez por año. Sí. Pongamos que aparece el cáncer de cuello. Sí. Se extirpa y la sobrevida, si se toma tiempo, ¿la sobrevida es importante? Depende del estadio, es lo que vos decís. Depende de qué tipo de cáncer de cuello sea y depende de en qué momento lo agarremos. Hay muchas veces que pacientes con PAP normales, esto tampoco es para que la gente se vuelva loca ni vaya corriendo a hacerse un PAP ya mismo, pero a veces pacientes con papanicolaos normales, el cáncer de cuello, en vez de localizarse en la parte de afuera, se localiza dentro del canal cervical, que es lo que une, digamos, la parte externa con la parte interna del útero, se alojan ahí, van creciendo, no llega la citología, no llega el papanicolao a encontrarlos, y bueno, la verdad que eso se puede decir que son los menos. Por supuesto que son los menos. Y el de ovario es mucho más rebelde porque es muy silencioso. El de ovario, sí. Igual no es un día que estamos hablando de cáncer, no, pero bueno, podemos mencionarlo. El cáncer de ovario lo que tiene es que da síntomas cuando ya está muy avanzado. Y la verdad que todavía no se ha encontrado ningún método de screening, o sea, de tamizaje, como para decir, bueno, sí con, por ejemplo, la mamografía en la paciente para el tema del cáncer de mama o el papanicolao para el cuello. Con el cáncer de ovario todavía seguimos en la búsqueda de cuál es el método de screening adecuado para poder detectarlo a tiempo. Eso todavía no lo tenemos, entonces... Y con el cáncer de mama, la paciente tiene que tratar de estar atenta. No sé si el autoexamen todo el mundo lo sabe hacer, pero sí cualquier alteración, cualquier cosa que le llame la atención, enrojecimiento, escamas, picazón, que puede no ser absolutamente nada, puede ser un cambio de corpiño, te puede pasar, pero... Y en la consulta ginecológica siempre tenemos que esperar que haya un estudio de la mama, una palpación profesional, La digamos. palpación va siempre. Después lo que es imágenes, que es después de los 40 años la mamografía o a partir de los 30 años cuando uno tiene un familiar de primer grado con cáncer de mama, madre, hermanas, o sea, un contacto cercano, entonces eso hace que por ahí puedas tener un poquito más de riesgo. La mamografía se adelanta unos años. Pero la palpación tiene que estar siempre. Así como tomamos el papanicolao, la paciente la revisamos, un poco volviendo a lo que era el control anual, la revisamos, le hacemos examen pelviano y le palpamos las mamas. Entonces es colposcopía, retiro de muestra para papanicolao, nos acordamos de Tita Merelo y el bien que ha hecho esa mujer difundiendo chiquita sed del papanicolao, palpación de mamas, examen pelviano y esperar el resultado del PAP, por eso hay que... No es que juntás valor y vas y después no volvés, tenés que retirar, porque muchas veces quedarán dormidos los resultados. Y vas a retirar el resultado. En general, la ecografía ginecológica la agregás al día de hoy prácticamente cuando haces el control anual, claro. Sí. Con lo cual mirás el ovario y el útero. Y el ovario, si está de aspecto y tamaño y todo normal, también nos dice algo bueno, digamos. Exacto. Buenísimo. Bueno, Marianela, se terminó el tiempo de esta consulta ginecológica que estamos haciendo. Y para cerrar, el control ginecológico anual está instalado. Muchas mujeres lo hacen. Y el ginecólogo pasa a ser el único médico que muchas mujeres ven. Entonces el médico tiene que actuar como médico de cabecera y estar atento a otras cosas extra ginecológicas y ser un poco el director de orquesta. ¿Por qué no vas al clínico? ¿Por qué no vas al gastroenterólogo? Es decir, es el que tiene que orientar, porque la mujer no va al clínico una vez por año, pero sí tenemos que estar atentos porque somos los que detectamos muchas cosas extra ginecológicas. Gracias, doctor, por su aporte. Nosotros ya volvemos.